Bien, Joanny, entonces continuamos con más partidas de ataque en el punto F2 y en el punto F7. Vamos a ver qué sucede aquí. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3. Para las blancas esto está muy bien, están cumpliendo los principios de Lasker de desarrollar primero los caballos antes que los alfiles. Y aquí las negras son aventureras, realizan la jugada F5, una entrega de peón que a primera vista pareciera llamativo, ¿no? Capturarlo, pero el problema con esta jugada es que de repente las negras jugarán D5, tendrán mucho control en el centro y próximamente el caballo capturará este peón en F5. Por ese motivo, las blancas no quieren capturar en F5, sino que van también por contrajuego. Nota que las blancas ya tienen dos piezas desarrolladas y realizan esta jugada de 4 que con solamente avanzar este peón, ya el alfil automáticamente tiene desarrollo, estando en su casilla de origen. Aquí las negras capturan un peón y nota que ahora son las blancas las que pueden venir con más piezas al ataque. Caballo por E5. Ese caballo peligrosamente ya se encuentra invadiendo territorio enemigo, pero habrás notado que esta dama ahora se prepara para venir rápido a la acción. Ok, aquí las negras hicieron caballo F6, las blancas hicieron alfil C4 y ya estamos viendo que tanto el caballo como el alfil miran en común este punto, por lo que las negras dicen, bueno, si el alfil quiere venir a F7 o el caballo quiere venir a F7, ¿por qué no realizar D5? Total, tanto el peón está siendo defendido por la dama y por el caballo. Y aquí viene lo sorprendente. Las blancas dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a capturar en D5. Esta es una jugada que se conoce como desviación, porque las negras al capturar en D5, que eso fue lo que ocurrió en la partida, antes el caballo protegía esta casilla. Al moverse, esta dama viene a la acción. Dama H5. Aquí se continuó con G6 y las blancas hicieron caballo por G6. Bonita jugada. Nota que al hacer caballo por peón se está atacando al caballo dos veces. No se puede capturar el caballo porque la torre está indefensa. Aquí las negras retrocedieron el caballo y bueno, aquí se puede continuar de muchas formas. Me agrada por ejemplo la jugada dama H4, pero en esta partida modelo ponen como variante entregar el alfil en F7. ¿Por qué? Fíjate que si aquí las blancas capturan en H8 directo dando jaque, las negras capturarían la dama. En cambio, colocando el alfil en F7, o sea, sacrificando ese alfil de una vez, entonces la captura de la torre es con doble jaque, jaque de caballo, jaque de dama, y las negras están obligados a mover el rey G8 si no me equivoco. Aquí termina la partida, pero cuando yo veo esta posición más adelante, yo me doy cuenta que este rey puede venir a esta casilla y de repente existe un ataque doble para las blancas. La dama está atacada, el caballo está atacado, o sea, pareciera que las negras se están defendiendo bien. Así que aunque el ataque parece ser peligroso, las negras se están defendiendo bien y no parece una partida modelo a seguir. Por eso es que en esta posición me agrada más la jugada dama H4 para buscar capturar la torre de una vez, porque esa torre ya no tiene a dónde ir. El alfil protege la casilla G8 si la torre se mueve allí. Así que lo interesante de esta posición es que aunque ninguna pieza
se sacrificó en F7 realizando una captura directa alfil por F7 jaque, sino que fue un ataque más que todo con dama y caballo. Bueno, es porque esta partida nos demuestra que no necesariamente un ataque puede realizarse primero sacrificando en F7, ¿no? Sino que primero pueden venir piezas menores, más adelante puede venir la dama y después puede venir el sacrificio en F7, ¿sí? Entonces continuamos con la siguiente partida modelo, una partida que duró solamente 7 jugadas. Vamos a ver qué ocurrió. 4, D6, D4, G6. Ok, las negras están planteando una defensa Pirc, así se conoce, que la defensa Pirc se caracteriza por colocar el alfil en G7. Cuando un alfil se coloca en esta casilla se le llama fianchetar. Es un término técnico en el ajedrez. Alfil C4. Entonces estamos viendo que ya las blancas están colocando una pieza mirando en el delicado punto F7. Las negras hicieron caballo D7, es decir, no se percatan que las blancas pueden sacrificar el alfil de una vez, y eso ocurre. Recordemos, se sacrifica el alfil y una vez que el alfil es capturado, el caballo viene a la acción. Ahora este rey ya hemos visto en partidas anteriores, en partidas similares, que si va a la casilla F8, damos un ataque doble y ganamos la dama. Si el rey va a E8, de la misma forma el caballo salta a E6 y esa dama está atrapada. La próxima jugada será caballo por dama. Por lo tanto, el rey tiene que exponerse, tiene que ir a la casilla F6. Y cuando eso ocurre, la dama ahora es la que decide la partida. Dama F3, jaque mate, porque el caballo en G5 está defendido por el alfil en C1. El alfil en C1, aunque no se ha movido, está desarrollado. Ok, pasemos entonces a la siguiente partida de ataque en el punto F2, en el punto F7. Nuevamente somos las blancas. E4, D6, alfil C4. Las blancas han preferido esta vez desarrollar el alfil antes que el caballo. No está mal, a veces esta posición se conoce como la apertura del alfil, pero yo prefiero mejor primero desarrollar el caballo y después el alfil. Las negras hicieron caballo D7 y las blancas caballo F3. Y nota que aquí las negras han realizado directamente G6. Te darás cuenta que esta partida es similar a la anterior con respecto a la estructura de peones. La diferencia es que en la partida anterior este alfil ya está desarrollado en G7. Y aquí las blancas deberían de una vez realizar alfil por F7, que es ganador, por cierto. Pero aquí colocan otra variante que no me gusta mucho, pero te la voy a mostrar de todas formas, que es caballo G5. No me gusta mucho porque la jugada alfil por F7 es directo y letal, y es el patrón que estamos viendo en este estudio. Con caballo G5, el problema que hay aquí es que noten que el alfil y el caballo están mirando este punto, y una manera de defender ese punto de una vez es colocando el peón en E6, y ya no existe el ataque en el punto F7. Además se está atacando el caballo, tendría que defenderse con el alfil moviendo este peón, pero todavía las negras tienen defensa. Por eso es que me gusta más, en vez de caballo G5, me agrada más el sacrificio directo en F7. Pero en esta partida que colocan, esta partida modelo, luego de caballo G5, las negras realizan caballo H6, porque con caballo H6 se defiende F7, pero lamentablemente esa defensa falla porque las blancas de todas formas dicen boom, capturo en F7. ¿Por qué? Ya hemos visto que al capturar este peón se habilita esta casilla para el caballo, así que
Luego de la captura caballo por F7 que es forzado, ahora el caballo salta a E6 y atrapa la dama. Por eso te muestro esta posición, porque a pesar que no me gusta esta variante, me agrada la idea que veas de que se puede atrapar la dama. Ahora, la variante que realmente me agrada, voy a retroceder. Luego de caballo F3, cuando las negras hacen G6, la mejor variante aquí es sacrificar directo en F7, así, directo. ¿Por qué? Porque luego de la captura ya sabemos que el caballo, se me acaba de ir el internet, el caballo viene, o sea, luego de rey por alfil, el caballo viene a la acción. Y este rey está en problemas, porque si el rey retrocede a E8, el caballo salta a E6 atrapando la dama. Si el rey va a G7, el caballo salta a E6 dando jaque y amenazando la dama, o sea, es un ataque doble. Y si el rey, bueno, yo creo que ya puedo mover, rey por caballo G5, o sea, si el rey va a G7 tenemos caballo E6. Y ya también te comenté que si rey E8, caballo E6, ganamos la dama. Entonces la única opción que le queda luego de caballo G5 es exponer al rey a la casilla F6. Y es aquí donde las blancas tienen muchas variantes para ganar la partida. La mejor jugada aquí es la directa dama F3. ¿Por qué? Porque así ese rey tiene que exponerse. Luego de rey F6 y dama F3, ese rey tiene que exponerse, porque si el rey regresa a G7 podemos realizar el mismo ataque doble, pero existe una jugada mejor. Esa jugada mejor es venir con la dama a F7 y luego de rey H6. Creo que esta jugada define la partida, porque el alfil se está colocando en rayos X al rey, se está amenazando caballo E6 y será mate dentro de poco. Y voy a retroceder porque aparte de que el rey pueda retroceder a G7, aparte de que el rey pueda retroceder a G7, existe rey por caballo. Pero ya ese rey está demasiado expuesto, la valoración de las piezas cambian y ya el rey se está colocando en rayos X en dirección al alfil. Así que aquí las blancas con la jugada de 4 jaque, única jugada rey H4, pues recibe mate con dama H3. Por eso es que en esta partida me agrada más, voy a retroceder todo, que en esta posición, que aunque esta partida ponen como jugada principal caballo G5, la mejor jugada no es esa. La mejor jugada es la directa, boom, alfil por F7, y ese rey queda mal, perdido desde la apertura. Bueno, Joanny, dejo este video hasta aquí y nos vemos en el próximo video analizando más partidas de ataque en el punto F2 y en el punto F7.